Yo quiero en primer lugar destacar cómo aquí no es una coincidencia que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que hayan sido precisamente este grupo de ciudadanas de Cartagena quienes nos aproximaron, encabezados por la doctora María Claudia Truco y por Carolina y por Musicar, por supuesto, para poder dirigirme en el día de hoy a todos ustedes en un día que reviste tanta importancia desde el punto de vista de las luchas de una sociedad por reducir la brecha salarial de las mujeres, por ganar en materia de derechos lo que el sistema político todavía les debe y sobre todo por colocar a las mujeres en el centro del desarrollo de este país, como se ha demostrado en otros escenarios de los países desarrollados, donde, por ejemplo, el Banco Mundial ha demostrado que invertir en la educación de las niñas supone siempre bienestar, crecimiento, desarrollo económico, inclusión. Luego, primero que todo, una felicitación muy especial a todas las mujeres aquí presentes. Yo pienso que hablar en este momento de Cartagena es hablar de sueños incumplidos, es hablar de un gran dolor que nos agobia a todos los colombianos por los hechos de que ha sido víctima, sin duda, en virtud de unos protagonistas que son los protagonistas equivocados de la historia, que han querido tomar las riendas de esta ciudad. No es, por supuesto, ni mucho menos un caso aislado en la historia reciente de Colombia, ni tampoco es materia, como entiendo que alguien lo mencionaba esta mañana, de ver quiénes van a ser los héroes y los salvadores de la ciudad. Yo pienso que los propósitos, como lo acabo de escuchar en la última de las intervenciones, de construir ciudadanía y de buscar gobernabilidad democrática y de fortalecer el Estado de Derecho y de generar unos escenarios de desarrollo económico, social y político en una ciudad tan querida para los colombianos, la cara de Colombia en el exterior, es una responsabilidad de todos. Yo he dicho que aquí no hay salvadores. He cuestionado, por ejemplo, esa famosa teoría que ha hecho carrera en Colombia de que el fiscal, el procurador y el contralor somos como los tres mosqueteros, los héroes de la jornada. Así no funcionan las sociedades desarrolladas. Funcionan con ciudadanos activos que tienen la grandeza y la entereza de promover los cambios, de transformar la vida de las personas y de demostrar que cuando la corrupción y los personajes equivocados se apoderan de una realidad, es hora de decirles basta, como se ha hecho en muchos países que consolidan procesos de desarrollo dejando atrás la corrupción. Y eso quiero destacarlo hoy en día. No me considero ni héroe ni salvador de ninguna situación. Un simple ciudadano que tiene una responsabilidad pública, que ejerce hoy en día una función pública y que tiene el deber de denunciar siempre en conjunto con la ciudadanía. Porque la primera idea que quiero dejarles aquí hoy a ustedes, en este gran experimento que están haciendo el día de hoy en la ciudad de Cartagena, en donde hay una acción colectiva de cara a transformar la realidad de esta ciudad y de este departamento, es que esto es un trabajo conjunto. Esto no es simplemente actos heroicos de una institución en Bogotá, que contradice además todo ese esquema de lo que es este país, que es un país de regiones, que es un país de especificidades, que es un país de grupos étnicos, que es un país de mujeres actuantes, y por ello el pensar en que la responsabilidad recaiga en los hombros de una institución en Bogotá es indiscutiblemente un craso error a la hora de mirar qué vamos a hacer de aquí en adelante con esta maravilla de Colombia que es esta ciudad. Y lo digo con la convicción profunda, porque como ustedes lo han visto, hemos procedido conforme a nuestras responsabilidades y derivado de un compromiso ético que tenemos con el ejercicio de la función y con el momento histórico que está viviendo Colombia. A mí me tocó posesionarme como procurador hace 13 meses y el bautizo de fuego fue el escándalo de Odebrecht, esa multinacional de sobornos brasilera que tanto daño le ha hecho al patrimonio público y la moralidad pública en este país. Y de ahí en adelante comenzamos con nuestras funciones preventivas,
y disciplinarias a ver qué estaba sucediendo en el país, y nos vino precisamente la caída del edificio Blas de Lezo, y se corre como una especie de cortina en esta ciudad y comienza a aflorar lo peor que nos podríamos imaginar en el manejo de la ciudad de Cartagena. Y nos toca hablar de conformidad, como ya lo he dicho, con los principios éticos de una entidad de control que es la Procuraduría General de la Nación, con el compromiso, por ejemplo, en primera instancia, de tratar de velar por derechos de las víctimas de la caída de ese edificio. Y ahí comienza a revelarse toda una trama en donde se demuestra una anarquía en el manejo del control urbano, en donde los contratistas y los intereses de la codicia prevalecieron sobre el interés público, el interés privado siempre prevaleciendo sobre el interés público, cosa que es lamentable. Y viene la historia que ustedes ya conocen, las acciones de la Procuraduría, de suspensión de un alcalde, las acciones complementarias de la Fiscalía y la revelación de que aquí había conductas no solo de carácter disciplinario, sino también de carácter penal, y que era necesario, por ende, actuar conjuntamente y ver de qué manera podíamos dar pasos adelante en la reconstrucción de unos escenarios que han sido siempre, y eso lo quiero reiterar acá, simplemente la defensa del Estado de Derecho y la defensa del interés público. Porque creo que si algo debe gobernar la acción precisamente de este grupo naciente, como este grupo que bien se denomina hay que vigilar a Cartagena, que ese es el sentido, hay que fortalecer las veedurías y la participación ciudadana, el primero de los mandamientos es, por supuesto, poner a la ética como premisa mayor de todo comportamiento. Aquí nosotros hicimos en Cartagena el pasado 1 de noviembre un gran foro latinoamericano sobre ética pública, porque hay que hablar de ética pública y ética de lo público, y la ética de lo público es la de los funcionarios públicos, pero la ética pública es el postulado fundamental de una sociedad para salir adelante, que compromete al sector privado también, que compromete a quienes creen que la corrupción viene únicamente de los actores públicos, gravísimo error. Las consecuencias de actuaciones de los particulares en este momento le hacen tanto o mayor daño a la moralidad pública que las mismas actuaciones de los funcionarios del Estado. Lo que pasa es que nos hemos venido acostumbrando a un funcionamiento del ejercicio de la política alejado por completo de la ética. Ustedes han oído que no falta quien en esta realidad ha dicho, por ejemplo, que la política y el derecho nada tienen que ver con la ética. Obviamente no estamos hablando de una ética religiosa, y lo digo como creyente que soy, sino de una ética derivada de los principios de una constitución que convinimos como norma fundamental de este país en 1991, cuando como estudiantes impulsamos el movimiento de la séptima papeleta que llevó a la constituyente y a la nueva Constitución de Colombia. Una ética que deriva de los derechos de la ciudadanía, una ética que le tiene que abrir las puertas a grupos étnicos que son protagonistas del futuro de este país. Todo ese gran debate polarizado de la paz en Colombia tiene un contenido mucho más alto que haber estado en el sí o el no el 2 de octubre, cuando se perdió esa consulta popular para quienes defendían el sí. Y está precisamente en la posibilidad de crear escenarios para los nuevos ciudadanos que van a ser el motor y los protagonistas de un nuevo país. Y ese nuevo país viene de la garantía de los derechos de los ciudadanos, de las mujeres, como ya lo he dicho, de los indígenas, de las poblaciones afros, de los más vulnerables de la sociedad, aquellos que nunca han tenido voz y que en el caso particular de la Procuraduría son precisamente los protagonistas de nuestra acción. En esa caída del edificio Blas de Lezo eran unos trabajadores a quienes ningún derecho laboral se les respetaba, a ciudadanos, incluso venezolanos, porque los primeros muertos que se vieron en la caída de ese edificio, algunos de ellos eran ciudadanos de Venezuela, con lo cual llega uno a la conclusión que a veces el sistema se empecina con golpear es siempre a los menos protegidos. Y de ahí la importancia, repito, de tener eso como premisa mayor. Una premisa mayor que es clave en el desarrollo de este país. Estamos en un ejercicio de la política
Y lo digo a pocos días de las elecciones parlamentarias y a pocas semanas de las elecciones de nuevo alcalde de Cartagena, en donde nos resistimos a creer que la lógica del ejercicio de la política ha sido el ejercicio de la política tradicional, con P minúscula, electorera, en función de intereses particulares y no en función del interés público. Y yo creo que ese es un segundo elemento que entiendo ha quedado claro de estos paneles de discusión que se han dado aquí en las últimas horas. Nuestro compromiso como generación que tiene una responsabilidad frente a los ciudadanos es volver a construir lo público, es dejar atrás un Estado privatizado por intereses de partidos políticos tradicionales que lo único que han hecho es feriar el presupuesto público. Y ustedes lo saben, y no estoy diciendo aquí una gran herejía. Como ha dicho el Contralor General de la República, aquí los colores de los partidos ya no importan. Yo decía hace 26 años, cuando iniciamos el movimiento de la Constituyente, que era una falta de respeto preguntarle a un menor de 30 años si era liberal o conservador, y eso era el año 91. Hoy en día esas diferencias ideológicas no le dicen nada a nadie, porque aquí lo que ha primado, y aquí vuelvo a la frase del Contralor, es el partido de los contratistas, y ha sido la contratación pública el camino, el sifón por donde se han ido las finanzas públicas y que se ha convertido además en la fuente patológica, en esa especie de pozo séptico de la política que alimenta a los partidos y que alimenta las campañas a la hora de buscar recursos para eternizarse en el poder. Y eso es lo que tenemos que rechazar, y rechazarlo desde el punto de vista de la construcción de lo público. Aquí hay que reconstruir lo público, aquí hay que defender lo público, y aquí hay que dar una serie de batallas para demostrar que la privatización de lo público ha sido precisamente la gran enfermedad de nuestro Estado en los últimos años en Colombia. Y eso es clave porque la acción colectiva ciudadana apunta hacia lo público, insistiendo en que lo público no es solo el Estado, como ya lo he dicho, ni toda la corrupción viene del Estado, ni la consideración del espacio público vincula únicamente a los funcionarios públicos. Hoy más que nunca las sociedades democráticas que avanzan tienen un sector privado y ciudadano, una sociedad civil vibrante que es capaz de vigilar el poder y que es capaz de convertirse en veedor permanente del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos. Y en eso estamos. Y yo pienso que esa es la gran tarea y una de las grandes conclusiones que hay que sacar de esta importantísima actividad tan concurrida que hoy están ustedes celebrando aquí en la ciudad de Cartagena. De cara a un momento que es crítico, un momento en que prácticamente pasado mañana ustedes van a tomar una determinación fundamental para esta ciudad y para este departamento. Van a elegir a los personeros, a quienes van a representar a este departamento y esta ciudad en el Parlamento y en el Poder Legislativo. Y no nos podemos equivocar. Nosotros hemos dicho que en Colombia el día de las elecciones es el día del mayor ejercicio de responsabilidad política de un ciudadano. Y si estamos construyendo ciudadanía, no se puede subvalorar la importancia del día de las elecciones. Rousseau decía que era el día en que precisamente se ejerce la democracia en la plenitud de su poder. Para una ciudad como Cartagena es simplemente el crear un antes y un después en relación con la necesidad de traer a unas personas que van a defender lo público, que van a luchar por el interés público y que pueden efectivamente cambiar ese curso de la política que la gente cree que ya es irreformable. Porque en Colombia nos dicen es que eso viene de atrás así. Esa es la forma como se hace la política, por la vía de los contratos, por la vía del voto fraudulento, de la compra del sufragio. Nosotros nos resistimos a creer que esa tiene que ser la herencia del pasado, que se imponga de aquí en adelante para continuar en el ejercicio de una política decente, en el ejercicio de un derecho del sufragio que no sea afectado por el fraude electoral y de la posibilidad de ejercer un voto limpio, como es la campaña
que hemos puesto en marcha en la Procuraduría General de la Nación. En el caso de Cartagena y de otras ciudades, porque repito, aquí no se trata de decir que el monopolio caiga sobre una sola realidad o que sea una venganza del centralismo contra las regiones, hemos descubierto, como lo hemos hecho, repito, en más de 7 zonas del país, nuevas formas de corrupción. Pero Cartagena nos abrió los ojos a todos, porque esa jugarreta con el espacio público, con los planes de ordenamiento territorial, con la necesidad de apoderarse de las licencias de construcción, terminó siendo una epidemia generalizada en el país y el botín más grande de enriquecimiento ilícito para los alcaldes. Y perdónenme que lo diga así de claro, porque no es solo aquí, el cambio de la norma urbana, el volteo de tierras, el echar a andar grandes construcciones con licencias sobre cuya legalidad hay muchas sombras, es lamentablemente una de las nuevas formas de corrupción en Colombia. Como el golpe a los sectores sociales. Yo lo he repetido muchas veces, las formas tradicionales de corrupción en la contratación eran las grandes obras de infraestructura, al estilo de la multinacional brasilera, pero hay formas de corrupción medianas, descentralizadas, pequeñas, que no son pecaditos, como decía alguien, porque esa teoría de que hay corrupción chiquita, esa hay que dejarla pasar, es una teoría que no admite ningún tipo de aceptación dentro de la sociedad. Y así hemos descubierto cómo se han empecinado en pegarse como una costra, yo lo he dicho, a los sectores sociales. Y aparece la nutrición de los niños involucrada ahí. Ustedes han oído las denuncias que hemos hecho sobre el plan de alimentación escolar, por ejemplo, en donde se han dilapidado recursos por la cartelización de los contratos, por la entrega a dedo de ese tipo de acuerdos para entregar la alimentación escolar, que es fundamental para garantizar el derecho a la educación de los niños de las clases más desfavorecidas de Colombia. O la salud. Ustedes han visto cómo los carteles de la salud se convirtieron en la regla de oro, en el pan de cada día de muchos de nuestros departamentos y municipios. Los carteles de tantas denominaciones, el cartel de la hemofilia, el cartel de los niños con síndrome Down, el cartel del bastón en el caso de los adultos mayores, nos han puesto en la infamia internacional a la hora de descubrir una serie de prácticas de contratación en donde los pacientes de alto costo, por ejemplo, son utilizados por los políticos que no tienen vergüenza para apoderarse de los recursos públicos. Y allí, por supuesto, hay también temas de contratación, porque uno podría decir que el 80% de las patologías, de las enfermedades del Estado que llevan a la corrupción tienen que ver con la contratación pública. De ahí la importancia de tener una organización vigilante de la contratación pública. De ahí la importancia de incorporar los principios de la transparencia y la rendición de cuentas a la hora de vigilar cómo se ejecutan los presupuestos del Estado. De ahí la importancia de tener una lupa así de grande, que es lo fundamental, sobre la utilización de los recursos públicos. Muchos siguen creyendo que los recursos públicos se los ganan quienes tienen la ventaja electoral en las elecciones. Qué error tan grande también, el creer que alguien tiene derecho a utilizar los recursos públicos como si fueran particulares. Y nosotros lo hemos dicho, y no solo los funcionarios públicos, se nos ha cuestionado, por ejemplo, a veces con las denuncias que hemos hecho en materia de otro de los derechos atacados impunemente, el derecho a la salud de los colombianos. Ustedes han visto cómo hemos cuestionado las actuaciones de algunas EPS en el caso de Colombia, que eso lo sienten ustedes los ciudadanos todos los días, de cómo ese sistema de salud sigue faltando a la ciudadanía. Y en ese momento la clave ha sido precisamente demostrar que así no se trate de funcionarios públicos, están manejando recursos públicos de los colombianos. Y al manejar recursos públicos de los colombianos, están metiéndose con el interés público. Y por eso tiene que actuar una institución como la Procuraduría General de la Nación. Esas nuevas formas de corrupción las estamos combatiendo. Y las estamos combatiendo con todo el rigor de la ley
y siempre con la colaboración y con la cooperación de la ciudadanía, que es el cuarto y penúltimo punto que quiero tratar aquí en el tiempo que me queda. Es que aquí no tiene ningún sentido dar estas batallas si no tenemos la justicia de nuestro lado. Las instituciones públicas en Colombia atraviesan una gran crisis, una crisis que tiene que ver con su falta de legitimidad, con la escasa credibilidad que le entregan a los ciudadanos y con una gran desconfianza de la ciudadanía viendo cómo se maneja lo público. Alguien ha dicho, es siempre la política bajo sospecha, con razones muy fundadas, porque ya lo he dicho, la forma tradicional de manejar la política lleva a que el ciudadano no pueda confiar en las instituciones. Nuestro papel ha sido tratar de comenzar a recuperar esa confianza de los ciudadanos en las instituciones. Una tarea bastante difícil, he de decirles. Y en el caso particular nuestro ha sido el abrir de nuevo las puertas de la Procuraduría a los ciudadanos. Hemos dicho que es una Procuraduría ciudadana porque es la acción ciudadana y son los ciudadanos nuestros mandantes. Es decir, nosotros respondemos a lo que nos exigen los ciudadanos, al margen del ejercicio de la función pública. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces en estos países donde ha habido tanto abuso de poder, tanto presidencialismo, tanto ADN autoritario en el ejercicio del poder, los ciudadanos se sienten como de segunda y los ciudadanos son los protagonistas del sistema político. No somos quienes estamos temporalmente en el ejercicio de la función pública. Aquí reina es el ciudadano. Aquí es el ciudadano el que marca el paso del sistema político y así debe ser. El problema ha sido la forma como se han restringido los espacios de ciudadanía en este país. Una tarea que comenzamos a rectificar a partir de la Constitución de 1991, cuando le entregamos en esa Carta de Derechos una cantidad de armas y de recursos a la ciudadanía que no tenía. Buena parte, por ejemplo, de nuestra acción jurídica en el caso de Cartagena ha venido no solo de la mano del trabajo con veedurías ciudadanas, ha venido del trabajo hombro a hombro con los poderes judiciales, con las acciones populares, con las acciones de clase, con las acciones de tutela, que ustedes saben que la tutela sigue siendo ese leño del cual se cuelga el ciudadano cuando ya parece que la tormenta se lo lleva la tormenta de autoritarismo y muchas veces de populismo que ha caracterizado el ejercicio del sistema político en Colombia. Por eso es tan importante pensar cuáles son nuestros compromisos ciudadanos. Y esos compromisos ciudadanos, repito, y les voy a hacer una propuesta cuando vaya terminando, tienen que ver con emplazar a quienes van a representarlos a ustedes en las próximas contiendas electorales a que hagan unos compromisos públicos en relación con temas que son estratégicos para el desarrollo de esta ciudad. Y ya les voy a decir en principio cuáles creo yo que pueden ser, sin perjuicio de lo que ustedes pueden elaborar más adelante en relación con 4 o 5 temas que son esenciales para el desarrollo de esta ciudad y de este departamento. Eso lo digo porque estamos de cara a una oportunidad de oro. Yo decía, y no es una coincidencia, y cuentan quienes son expertos en el manejo del tiempo y de los calendarios, que aquí se repiten cada 28 años los calendarios en días de la semana. Y el último calendario que se repitió fue el de 1990, cuando se produjo en Colombia una gran revolución institucional en el marco de la Constitución del 91. Una Constitución que, por supuesto, falta mucho por desarrollar. Y este año 2018, es decir, 28 años después, repitiéndose esos calendarios, creo yo es una oportunidad de oro, porque la ciudadanía está indignada contra la corrupción, no solo en Cartagena, no solo en la costa, en todo el país. Y esa indignación tiene que traducirse en una manifestación contundente en las urnas, eso es evidente. Y con esto no estoy diciendo que voten por uno u otro, sino que voten y que lo hagan con la convicción de escoger a la persona que mejor puede representar los intereses de esta región, que por supuesto son los intereses públicos de nuevo y no particulares de nadie. Y eso es clave. Y es clave porque ustedes van a tener, digamos que una triple responsabilidad. Van a elegir a sus representantes al legislativo el próximo domingo.
Van a elegir a su alcalde el próximo 6 de mayo, según la fecha que acaban de señalar, y van a elegir el 27 de mayo al nuevo presidente de la República. Lo único es buscar un voto libre, un voto informado, un voto consciente y no interferido por lo que ha sido el ejercicio de la práctica de la política tradicional en Colombia, es decir, por la forma como se pretende influir en la decisión soberana de los colombianos. Y me permito, en este sentido, por eso hacerles una propuesta hoy, que la dejo a consideración de ustedes. Este inicio de este gran ejercicio de ciudadanía que ustedes están celebrando hoy tiene que traducirse en hechos concretos. Este país está hastiado de anuncios, este país necesita acciones concretas. Y si ustedes tienen, y creo que tenemos el privilegio de tener aquí algunos candidatos, según me ha contado la doctora María Claudia, sí que valdría la pena que aquí se definieran 4 o 5 temas en este auditorio para sentar aquí más adelante a los candidatos y decirle, con la mano arriba, comprométase a que esto nunca va a volver a suceder en la ciudad de Cartagena. Comprométase a que las licencias comprométase a que el control urbano se va a hacer de manera transparente y que aquí no se van a volver a otorgar licencias teniendo en cuenta la codicia de unos intereses particulares, sino el interés público de la ciudad. Comprométase a la protección del medio ambiente, que ustedes lo saben. Ustedes lo saben que es precisamente uno de los grandes déficits que ha tenido la ciudad. Nosotros hemos interpuesto acciones judiciales para la defensa de la bahía de Cartagena. Tenemos claras dudas, como lo ha hecho la Contraloría, del manejo de Cardique en la defensa del medio ambiente. Exacto, todos esos temas, ustedes saben cuáles son mucho mejor que yo. A mí permítanme solo hacer unas declaraciones generales de lo que yo sé que ustedes van a elaborar muchísimo mejor que yo en los detalles de lo que puede ser esa propuesta. Comprométanse a que quienes lleguen a la administración sean los que tienen los verdaderos méritos para hacerlo y no simplemente los seguidores de grupos políticos pagando favores políticos en relación con los apoyos electorales. Comprométanse con los derechos de las minorías, de los más vulnerables, de quienes nunca han tenido acceso al poder, que son nuestros pueblos afros de aquí, que son aquellos que están por fuera de los niveles de ingresos y que indiscutiblemente han sido siempre los convidados de piedra en los procesos de desarrollo. Y finalmente, comprométanse a trabajar con la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas por la vía de la transparencia. Comprométanse a que haya un gobierno transparente, que rinda cuentas, que le ponga la cara a la ciudadanía. Yo pienso, y esto es simplemente una propuesta, repito, en abstracto, que esa puede ser una acción muy concreta como resultado de este grupo tan importante que se está armando el día de hoy, aquí en este día que para mí es histórico, lo digo, porque cuando se me acercaron hace unos meses y me contaron lo que pensaban hacer, yo decía, a veces uno subvalora los hechos en la historia de los pueblos. Yo les cuento, cuando nosotros comenzamos con la séptima papeleta hace 28 años, eso era una locura de unos estudiantes. Muchos nos decían, eso es una quijotada, eso no tiene sentido. Ustedes los van a moler los partidos políticos y la política tradicional. Y fíjense lo que logramos. Aquí lo que vale por encima de todo es la convicción de ustedes de que se pueden transformar las cosas, que ustedes pueden hacer una diferencia en la vida ciudadana de esta ciudad, que repito, es una ciudad que nos duele a todos los colombianos, que lo que pasa en Cartagena se irradia no solo en el territorio nacional, sino en el exterior, porque no hay nada más reconocido en el mundo que esta joya que es esta ciudad. La responsabilidad de ustedes es hacer de esta joya a nivel de ciudad el futuro de una ciudad que sea moderna, que sea limpia, que sea transparente, que tenga los mejores dirigentes, que se ocupe de los derechos de los menos favorecidos y que no continúe siendo esa ciudad donde hay contrastes sociales
tan lamentables como ustedes saben que existen, y que le sirva además al país para disparar en esos nuevos escenarios una nueva ola de turismo que todos sabemos que es lo que es fundamental en la ciudad, y que el que venga a Cartagena quede orgulloso de saber que está bien gobernada. Yo creo que el elemento fundamental, que en eso podemos estar todos de acuerdo, es que todos ustedes quieren un buen gobierno para esta ciudad. Y me quedan 5 segundos y aquí simplemente remato diciéndoles, es la hora, y pensando en nuestro castillo de San Felipe, pensando en la batalla de Cartagena, pensando en Blas de Lezo, que fue una victoria que fue posible gracias a los habitantes de la ciudad. Y ahí vuelvo a la historia de que esta victoria la conseguimos no inventándonos nuevos héroes, sino creando nuevos ciudadanos, que son ustedes, y que sea posible con la frente en alto para ustedes, ciudadanos cartageneros, decir que en Cartagena se puede volver a hacer política con las manos limpias. Muchas gracias a todos.